Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Muy buenos días, os damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro podcast. El próximo 19 de mayo es el Día Mundial para promover la concienciación sobre la accesibilidad web. Y desde Apasionados por la Tecnología queríamos dedicar uno de nuestros episodios a este tema que es tan importante y que por desgracia no siempre se tiene en cuenta. Para hablar de todo esto contamos con Nati Gómez. Ella es Senior Service Designer especializada en diversidad e inclusión. Trabaja en The Overview Effect. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola Maribel, muy bien, ¿y tú? Muy bien. También contamos con Juanjo Montiel, él es Senior Software Development Engineering en Microsoft. Hola Juanjo. Muy buenas, ¿qué tal? Vaya cargos que tenemos de largos, ¿eh? Me estoy poniendo difícil. Y por último, está también con nosotros y con nosotras Luis Calvo. Él es líder del equipo de desarrollo Front en Paradigma. Hola Luis. Muy buenas, ¿qué tal Maribel? Pues muy bien, muchísimas gracias por haber sacado un ratito para conversar sobre este tema. Como os decía, el objetivo de este episodio es ayudar a concienciar y a dar visibilidad pues a las barreras que existen en el mundo web y que impiden el acceso en muchos casos a las personas con discapacidad. Yo quería aprovechar que tenemos a Nati con nosotros y con nosotras y que está especializada en diversidad e inclusión, pues para que nos contaras un poquito, Nati, pues el concepto de diversidad, de accesibilidad y el sentido de pertenencia. Una pequeña introducción. Perfecto. Sí, pues sí, yo creo que va a servir un montón porque yo creo que en los últimos años ha tomado como mucha relevancia y cada vez más escuchamos más temas de diversidad e inclusión y se confunde a veces con otros conceptos. Yo diría que, sobre todo como por explicarlo un poquito, siempre se ha hablado, primero se empezó hablando mucho de diseño universal, que estaba muy enfocado a los edificios y más a lo físico. Y luego cuando ya empezamos a hablar del entorno más digital, es cuando empezamos a escuchar más temas de diseño inclusivo, que es más todo, digamos que el proceso completo, ¿no? de diseño de cualquier producto digital. Y luego la accesibilidad en sí misma ya es el atributo, ¿no? De que una cosa pueda ser accesible o no. Una página web puede ser accesible o un edificio puede ser accesible, pero no es, digamos que no es el proceso o como puede ser un diseño inclusivo. Y luego cuando ya nos metemos a hablar de diversidad, de sentido de pertenencia, yo creo que esto es un poco más complejo, pero hay una frase que a mí me gusta mucho, que yo creo que lo resume muy bien, que te dice que diversidad es que te inviten a la mesa, o sea, ser invitado a la mesa, inclusión es poder hablar o tener una voz en esa mesa, y ya el sentido de pertenencia es que esa voz sea escuchada. Y yo creo que eso se puede llevar a todo, ¿no? En una página web tú puedes que la puedas navegar, que te sientas que realmente te sientas cómodo o incluido cuando la estás navegando, por ejemplo. Entonces la diversidad lo que nos invita es a mirar el mayor rango de las características humanas, ¿no? No solamente, pues, y toda la mezcla que son capas, ¿no? Tu nacionalidad, tu capacidad o discapacidad, género, o sea, que todas esas capas y que además, por ejemplo, se pueden ir sumando. Y, por ejemplo, en el mundo de las personas con discapacidad, a una mujer le puede ser mucho más difícil encontrar trabajo que a un hombre con discapacidad. Entonces, ese es un poco el concepto de diversidad y de interseccionalidad. Me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto, porque se entiende Sí, perfectamente. Sí, me lo voy a quedar sí. ya para mí. Mira que es difícil porque son conceptos como muy complicados, Sí, pero yo creo que eso te ayuda, ¿no? A entender un poquito de qué va. justo, sí. Y Nati, ¿cómo ha ido evolucionando el concepto de discapacidad a lo largo del tiempo? Vale, yo creo que esto es súper importante porque nos hace ver cómo vamos cambiando, ¿no? O sea, al final, antes, yo creo que la discapacidad, pues hace muchísimos años, antes de las guerras mundiales, estaba muy percibida como un hándicap, algo, o sea, un impedimento en la persona, ¿no? Sin embargo, aunque esto es como muy trágico, pero después de las guerras mundiales hubo muchísimas personas con discapacidad física, o sea, al final ibas y tenía muchas amputaciones, y ahí es cuando la sociedad hace ese cambio cognitivo
y se empieza a dar cuenta que las dificultades no están solamente en la persona, sino en su interacción con el entorno y con el contexto. Entonces, a día de hoy, o sea, hemos pasado de un concepto de discapacidad, por ejemplo, a uno hoy en día, que es el que reconoce la Organización Mundial de la Salud, que dice que es un fenómeno complejo que se da entre la interacción de las características del cuerpo de una persona con las características de su entorno con lo que interactúa. Y yo creo que eso es un gran avance porque nos damos cuenta que tenemos mucha responsabilidad todos como sociedad en hacer el mundo un poquito más accesible. Y sobre todo también nos podemos ver como también incluso en el símbolo, o sea, de accesibilidad todavía heredamos ese color azul de médico, ¿no? De los hospitales, y que todavía queda muchísimo por ir como cambiando, ¿no? Y revolucionando un poco más. O sea, ahora, incluso, bueno, yo creo que Juanjo, que está en Microsoft, nos contará mejor, pero que ya no se concibe el tema de las limitaciones como algo permanente, sino también como temporal o situacional. O sea, si un día tienes una migraña, tienes más limitaciones para, por ejemplo, navegar una página web complicada. Y yo creo que todavía nos queda evolucionar mucho en ese sentido, ¿no? No verlo como permanente, sino temporal e incluso situacional. Cuando eres padre de familia o madre de familia, vas con un carrito, también eso es una limitación. Totalmente, totalmente. Yo sé que creo que se evoluciona mucho, es lo que tú dices, yo lo veo cada día, ¿no? Que ya no se habla de gente ciega o gente sorda o gente de grandes discapacidades y discapacidades permanentes, que también, evidentemente, y es bueno que se haga, pero sino que también se ha introducido ya un poco esa evolución de decir, no, para que alguien pueda leerlo con una pantalla de móvil cuando le da el sol, para que alguien pueda leerlo o pueda estar cuando no pueda estar 100% concentrado, ese tipo de cosas que va más a la situación y al entorno que a la discapacidad en sí misma, ¿no? Exacto. Justo, sí, justo. También, Nati, hay una serie de sesgos inconscientes en el proceso de diseño, ¿no? Que afectan. No sé si nos puedes dar más detalle, nos quieres contar más sobre esto. Sí, bueno, a mí es que este es un tema que me apasiona y me podría estar como... Pues dale. No, porque entonces ya me quedo como, córtenme si me lío hablando, porque es verdad que el mundo de los sesgos inconscientes es apasionante, ¿sabes? Tanto en el mundo ¿sabes? Para personas con discapacidad, pues género, o sea, como con muchísimas cosas. Yo creo que lo principal y como lo que me gustaría ahora como comentar es que al final muchas veces todo se diseña desde, digamos que un ser humano promedio que realmente no es real, ¿no? Pero una persona joven que está muy, muy hecha al mundo digital, que habla varios idiomas, que normalmente suele hablar inglés y español. Y nosotros, pues, nuestra psicología social nos hace dividir un poco el mundo entre ellos versus nosotros, ¿no? Como Qué bueno que es los eso, dividimos. cierto, ¿eh? Es que ¿Sí? es así, tío. Sí, o sea, y yo creo que al final cuando diseñamos desde ese sesgo, ¿no? De que todo el mundo va a tener esa misma, y sobre todo en el entorno digital, ¿no? Que todo el mundo va a tener ese ser humano promedio que realmente no existe. Entonces, es complicado, yo diría que la forma, o sea, hay que trabajar tanto como todas las personas que estén sean parte de ese desarrollo digital y también de la accesibilidad, trabajar mucho con los sesgos inconscientes, o sea, hay muchísimos, no me voy a poner a nombrarlos, y también incluir perspectivas de aquellas personas. Yo hice un proyecto que era específico para personas mayores y luego, sin embargo, cuando se hizo la investigación con usuarios, tenían como definida la muestra estándar que siempre utilizan y es como personas de 25 a 50 años que vivan en Madrid, y yo decía, chicos, pero esto no tiene sentido, estamos haciendo un sign-in más sencillo para personas mayores y estamos usando una muestra, y este tipo de cosas pasan mucho. No nos tomamos el momento como para reflexionar realmente y darle una segunda vuelta, porque los sesgos hacen que en los momentos de decisiones rápidas es como ese shortcut, o sea, ese atajo que tomamos y que nos suele ir hacia lo que se parece más a nosotros. Totalmente. Totalmente. Yo se lo vi muy claramente cuando empecé a trabajar en Ilunion hace muchos años y nos hablaban siempre del multidispositivo. No podéis pensar que un usuario va a utilizar siempre el ratón, porque vosotros no lo hacéis, ¿no? Y decía, hostia, claro, es verdad. Y de hecho, yo siempre hablaba con esa perspectiva. Tampoco es bueno pensar que todo el mundo va a usar el teclado. En mi caso, el sesgo inconsciente puede ser el contrario, ¿no? Pero es verdad, tendemos a pensar que todos son un poco un promedio que no existe. Sí.
Pero ¿Cómo? yo ahí disculpa. Dale, dale. Yo ahí lo que quizá os doy la razón y estoy muy de acuerdo en lo que tanto Nati como Juanjo estáis comentando, pero no sé, yo tengo una percepción un poco curiosa y me gustaría compartirla, ¿no? Intentando nuevamente mi obsesión de elevar el discurso. Evidentemente se ha avanzado mucho, ¿no? En el tema de la discapacidad a todos los niveles, tanto en el mundo físico como en el mundo digital. Y no estamos en la misma situación que en siglos anteriores. Y, y yo lo que veo quizás es que efectivamente sí, o sea, no hay una oposición, evidentemente no hay un plan malévolo para excluir a las personas con discapacidad, ¿no? No hay por ahí un Bilderberg de antidiscapacitados. No existe un enemigo, ¿no? En ese sentido contra el que haya que luchar, y a lo mejor justo por eso no hay, o sea, yo he ido muchas veces a preventas, ¿no? Con todo mi discurso montado, ¿no? Con mi arquitectura para defender el tema de la accesibilidad, y nunca me he encontrado con nadie que me diga, no, 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 ya, yo quiero dejar fuera a todo este colectivo, jamás. Pero luego nos hemos puesto a hacer el proyecto, empieza 9 sprint, el Product Owner empieza a sacar fuera de la prioridad las tareas de accesibilidad, y al final, porque evidentemente al Product Owner o a la Product Owner la exigen subir a producción cosas que les aprietan el zapato a negocio o a las cúpulas, y al final termina el proyecto y resulta que ese discurso que desde el principio se puso sobre la mesa y al que nadie puso ni un solo pero, no se hizo, no se hace. Entonces, y no es porque haya un enemigo en la sombra al fresquito en contra del colectivo o de las personas con alguna discapacidad, es que luego las cosas se diluyen, y a lo mejor es porque no existe ese enemigo al que hay Estoy que muy de luchar. acuerdo contigo, me ha molado Como mucho no, esa percepción, ¿eh? como no hay que luchar contra Claro, nadie, pues claro, no claro. luchamos y al final no hacemos las cosas, ¿no? Es como, pues hay que erradicar la pobreza, y luchas contra gente que quiere enriquecerse a toda costa, ¿no? Y entonces ahí hay un enemigo, hay que luchar contra él. Pero cuando te encuentras el terreno llano, pues al final, pues tiras por lo fácil, o sea, el happy path. Claro. No sé, yo es algo que quería compartiros, a ver si lo veis de la misma forma o pensáis de manera diferente. Yo estoy muy, muy de acuerdo. Me ha gustado, ya te digo, me ha gustado mucho esa reflexión, porque es verdad, como no luchas, porque no tienes nadie contra quien luchar y contra quien descargar tu rabia, decir, hay que ver que este tío no quiere que esto sea accesible, y la gente diga, es verdad, ¿no? Pues Nos digamos falta el que, supervillano. claro, podemos crear un villano de la accesibilidad. A ver, que los hay, ¿eh? Que los hay. Hay aplicaciones que desde el momento de la concepción no son accesibles. O sea, yo diría aquí que yo creo que sí hay, no supervillanos, pero en el momento en el que decides descartar o no ponerle tanta atención a la accesibilidad, digamos que ya está siendo un poco enemigo, ¿no? O sea, que yo estoy súper de acuerdo porque lo he visto en todos los proyectos. A mí siempre me pasa que siento que cuando te importan estos temas estás evangelizando, ¿no? Como que tienes que ir todo el rato justificando la importancia y volviéndolo a repetir. Pero yo creo que por eso es como tan importante, y digamos que no es tan táctico y no es tan tangible, pero la sensibilización al final, si en algún momento tú pasas por una situación en la que te ves excluido, o sea, o porque tienes no sé, una escayola en el brazo, algo, y ves lo difícil que es, ese simple hecho ya te va a hacer que yo creo que hace un pequeño cambio y que la próxima vez, si sobre todo estás en este mundo, pienses un poquito más que hay personas que tienen todas esas limitaciones como mucho más en el día a día. Yo Totalmente. diría, es verdad que no hay como un enemigo, pero yo creo que en el momento en que alguien, por lo que sea, descarta dedicarle más tiempo o quita horas de lo que se había presupuestado a la parte de accesibilidad para otra cosa, está siendo un poco ese enemigo, porque al Claro, final pero esa estás persona no se da cuenta de que está siendo enemiga. Quiero decir, Sí, no se da cuenta de que está siendo enemiga de alguien, de sí mismo al fin y al cabo, ¿no? Porque al final algo sí. accesible le va a afectar a él también. Y ese quizás es el problema, no es consciente de esa... Sí, totalmente. Es que el gran sesgo en ese caso, hablando de sesgos que decía Nati, Ujú. es el sesgo de la no oposición. O sea, como nadie se opone a mí, pues entonces yo ya, mira, dejo de dar la tabarra con el tema de la accesibilidad, porque no me han puesto ningún pero. Claro. Quizás el enemigo en este caso sea la desidia, ¿no? La no acción, o sea, no sé. Sí, el ceder, ¿no? No, Bueno, el no hacerlo. nadie dice nada No malo, pero hacer, luego no sí. se hace. Pero como nadie dice nada malo, pues yo tampoco tengo que rebatir, porque no puedo. Es como, bueno, Claro. pues ya está. Sí, totalmente.
Es más, incluso, o sea, evidentemente ningún albañil está en contra de poner una rampa, ¿no? Por hacer un ejemplo muy físico, ¿no? Yo por principio no haré jamás una rampa. Pero luego, pues como no venga, quiero decir, como no esté previsto desde el momento cero de diseño, ¿no? Eso que comentaba Nati del diseño universal, ¿no? Y de la concepción de la universalidad del acceso a la información o al mundo en general. Como no esté desde ahí, ¿no? No. Sí, o Bueno, porque igual, perdón, en ese caso yo creo que hay una obligación, ¿no? O sea, yo no creo que dejen construir un edificio que no tenga rampas, ¿no? Probablemente no, sin embargo sí que dejan hacer webs que no sean accesibles. O No sea, igual dejan, puede que pero no haya ahí pasa nada. alguna... hay leyes, hay Ah, leyes. claro, pero aún así, aunque esté legislado de alguna manera, yo entiendo, aunque hablaremos eso de esto un poquito más adelante, que muchas de las webs que hay, nos podrá decir igual con más criterio Juanjo, no son accesibles. Y sin embargo, No, y de edificios que no hecho, tengan rampas, yo no sé si hay, ¿eh? Igual hay pero yo creo que algunos. lo que hablábamos antes, y decía ella, de decir, hay mucha más visibilidad de la discapacidad física que otro tipo de discapacidad. De las Sí, rampas son muchísimo. algo que ya han entrado dentro del colectivo como algo Ujú, necesario y algo totalmente habitual. Quizá por lo de la guerra es una buena reflexión. Pero ujú, otras cosas, como en el mundo digital, sí que están legisladas, pero como no hay multa, ni pasa nada, ni resuenan en la sociedad cuando alguien no lo hace bien, ujú. pues no pasa nada. ¿Hay leyes? Pues Sí. ¿Se cumplen? No. ¿Pasa algo? Pues tampoco. claro, claro. Sí, yo creo que, Juan, ese tema o sea, es muy importante, el tema de cuando la discapacidad es visible y cuando no. O sea, la cantidad de barreras es muchísimo más complicado, ¿sabes? Una discapacidad cognitiva, algo que no se ve. Sin embargo, como la física es muy, muy evidente, yo creo Claro. que se ha tomado más conciencia, ¿no? Siempre tienes más conciencia sobre lo que ves. Pero sin embargo, con este ejemplo de la rampa, tengo que decir que aunque sea obligatorio, hay edificios que no tienen rampa. O sea, de hecho, yo, Ujú, yo hice mi trabajo, o sea, mi trabajo final de carrera iba de accesibilidad, en este caso de arquitectura, e investigamos con todas las asociaciones. O sea, había personas con discapacidad física y no podían acceder al edificio. O sea, que hay muchos edificios sin rampa y sobre todo que muchas veces a posteriori yo creo que el diseño cuando se concibe desde el principio de forma inclusiva es mucho más sencillo, Ujú. tanto ujú. digital como físico, Sí. pero cuando es a posteriori, por ejemplo, yo me he encontrado con esto con muchas veces que te dice, no podemos, o sea, por estética, o sea, arquitecta, no puede ir la rampa a lo mejor en la entrada principal y te proponen una rampa que es por donde están, no sé, imagínate, las cocinas, donde nadie realmente entraría por ahí. Entonces Exactamente. ahí, ese edificio sería accesible, pero no es nada inclusivo porque estás haciendo que ciertas personas tengan un acceso casi como de segunda. Entonces ahí hay que darle otro giro o sea, que no porque tenga una rampa no significa que esté bien, ¿eh? Muchas veces. ¿Y qué Sí, decir de la rampa de 30 grados de inclinación? Bueno, ya, sí, ya, sí, eso. sí, sí. El turmalet de las rampas. Claro. Las hay. Donde yo vivo hay edificios que yo digo, pero, o sea, yo me imagino a mí misma subiendo el carrito de mi hijo, empujando yo, y no puedo. Y de hecho, en mi edificio es lo que comentaba ahora mismo Nati, hay rampa de acceso, pero es un acceso que Bien no, dura y claro, es una cosa que es como, venga, pues porque hay que hacerlo y te lo pongo ahí. Y fíjate que yo Claro. lo vivo un periodo corto de tiempo porque simplemente es cuando llevo a mi niño, que crecerá y andará y entrará por la entrada principal, pero es lo que dice Nati, las personas que todos los días lo tengan que usar, pues no. por eso decía yo que quizás desde el propio momento del diseño, ya Ujú, no solo del diseño físico, sino el propio diseño de servicio. Yo, por ejemplo, Ujú, también, alguna vez hemos hecho auditorías de accesibilidad en algunos clientes y entonces hemos tenido que ir a sus oficinas, a lo mejor pues con una persona, con un perro guía, ¿no? Y de repente te encuentras con que en la propia puerta no tienen un protocolo de ¿qué hacemos? Aquí hay una persona que se quiere acreditar, que trae un perro que además tiene unas dimensiones grandes, ¿no? Eh, y que y el pobre vigilante llamando a toda la línea de mando por encima de él para ver qué hacía, porque no se habían encontrado, o sea, no tienen diseñado un procedimiento para qué pasa cuando a un edificio de oficinas entra o luego vas andando y resulta que los pasillos, evidentemente, no tienen las dimensiones para que pueda pasar un ciego con su perro guía, que necesita una disposición y una ujú. forma, ¿no? de moverse. Y por eso a lo que yo voy es que ni siquiera el diseño del servicio, ¿no? Cómo se
qué procedimiento, ¿no? Qué recorrido, qué flujo de procesos tiene que seguir un usuario o una usuaria con algún tipo de discapacidad para comprar un billete o para comprar un producto o incluso para reservar una habitación. En No, accesibilidad web se suele hablar de flujos completos de interacción, ¿no? Para decir que algo es accesible o no. Y en el ujú, mundo digital, o sea, en el mundo físico, yo entiendo que debe ser lo mismo. Porque es que si no, totalmente. claro. Pero es que si en el mundo físico, que es como lo palpable, ¿no? Lo físico, ¿no? Está ahí. Sí, sí, No eso no lo es tienen abstracto. definido, no lo tienen definido o no lo tienen definido en todos los sitios, en el mundo Claro, virtual en el que todo es más difuso y menos, y no hay esas inspecciones, ¿no? sí, sí, Esa sí. licencia de apertura del edificio, ¿no? No existe dentro de una web, no hay nadie que corte la cinta de la web Claro. cuando lo inauguran. Eh, eh, como que va a ser muchísimo más complicado que se cumpla. Sí. Por, por seguir hablando, por terminar con esta parte de sesgos que nos comentaba Nati, no sé qué podríamos hacer para contrarrestar todos estos sesgos que hay, todos estos sesgos inconscientes. Sí, bueno, o sea, yo creo que aunque parece muy difícil, y que Ujú, yo creo que cuando te metes a investigar un poco cómo funciona esa mente inconsciente, puede ser como agobiante pensar, esto es mucho, yo creo que sí que se pueden hacer muchas cosas, sobre todo un poco también como en línea de lo que venía diciendo, yo creo que la sensibilización, ese trabajo de leer, de exponerte, eso que se llama como las 3C para el tema de los sesgos, ¿no? Y uno de esos es la exposición. Al final, si estás trabajando en el mundo digital y no has estado expuesto al mundo de personas con discapacidad y las limitaciones que pueden tener, pues es muy probable que no tengas esa conciencia y esa sensibilidad para tomar decisiones inclusivas en tu proceso de diseño. Entonces yo creo que la exposición es muy importante, tanto el leer, aprender, incluso vivir, ¿no? Vivir un poco más cercano de las personas para las que estás diseñando. Luego hay que es que no recuerdo cómo se llama, bueno, a ver si en Harvard, o sea, porque también al ser inconsciente es como un poco difícil saber qué sesgos tenemos y qué sesgos no. Y Harvard ha sacado se llama Implicit Association Test, y ujú, bueno, que eso se llama el IAT de Harvard, y ahí puedes, o sea, va por respuestas muy rápidas y tienen muchísimos, y hay uno específico para temas de discapacidad. Entonces ahí también te ayuda a ver si al final de cuando haces todo el ejercicio te dice si tienes una, digamos, preferencia por un grupo o por el otro, o sea, si al final tienes cierta preferencia hacia las personas que no tienen discapacidad o no. Y al final ujú, no es, o sea, no es como por sentirte culpable, sino por entender que hemos crecido en un mundo en el que recibimos muchos estímulos, o sea, muchas visualizaciones de algo y no muchas de otras. Por ejemplo, lo ujú, mismo, o sea, en la moda es muy complicado ver a lo mejor personas de tallas grandes y por eso puedes tener una preferencia hacia las personas delgadas, ¿no? Y no pasa nada, digamos que no es para sentirse culpable, sino por ser consciente de que tú tienes esa pequeña tendencia a preferir algo y ya eso te ayuda a tomar esa conciencia. Y luego yo lo que yo creo que lo mejor, y ya hablando mucho más enfocado a proceso, digamos que a proceso de diseño de productos digitales, es incluir las diferentes perspectivas durante el proceso, ¿sabes? Hay que abrir más y que realmente si estamos diseñando, pues poderlo que todas las diferentes personas con discapacidad sean parte del proceso, no solamente a lo mejor una persona con una limitación más de movilidad, sino también una persona con una discapacidad cognitiva, incluso una persona mayor que ya ve un poco mal, o sea, como hacer muestras muy inclusivas no muestras, sino tener como, sí, definir una muestra inclusiva de la que puedas ir aprendiendo en todo tu proceso de diseño. Sé que esto luego parece que es más esfuerzo y más trabajo y por eso requiere la concienciación y sensibilización previa, porque si no, luego te lo saltas. Entonces es un poco esa, sí, se va comiendo la cola, ¿no? Y cuesta salir, pero yo diría que estas cosas, o sea, exposición, ujú. sobre todo, el que tener conciencia y para esto trabajar muchos los sesgos inconscientes y también pues educación. Y por último, el incluir diversas perspectivas durante el proceso que te ayuden a destapar dónde están tus gaps o tus huecos de diseño en
en tu proceso de diseño digital. Aunque ya hemos estado hablando un poquito de accesibilidad web, no sé si queríais darme alguna definición o qué entendemos por accesibilidad web, por si hay algún oyente que no tiene muy ubicado qué es. Luis, Juanjo, Nati, quien queráis. Venga, pues si queréis empiezo yo y Vale. vosotros me complementáis. Bueno, yo siempre digo, para hacerlo muy, muy rápido, siempre digo que la accesibilidad web es hacer las cosas correctamente, hacer las cosas bien. Y luego, yendo más allá de eso, ¿no? De ese simplismo, pero que en realidad es así, ¿no? Es decir, que un producto, un servicio, pueda ser consumido por cualquier persona independientemente pues, de su capacidad, de su entorno, de su situación, y pueda navegar por ese servicio de una forma totalmente cómoda y sin barreras. Es que no se puede poner un pero a lo que has dicho. No. Lo has dicho perfectamente. Yo creo que aquí casi la clave de lo que has dicho es que a lo mejor que también va un poco en la línea que decía antes Nati, la concepción de la discapacidad como una categoría de, ¿no? Como si dijéramos un vagón, ¿no? Que puede estar en cabeza o en cola o cambiar de posición, debería ser errónea, ¿no? O no, que deberíamos considerar casi lo que sería la actividad humana o el ser humano completo como un gradiente desde la persona con una gran discapacidad que estaría en el extremo, pues eso, de menos capacidad, hasta una persona súper capacitada, ¿no? Y hiper brillante, ¿no? Y que eso a lo mejor nos ayudaría también o nos ayuda a no cambiar de sitio los vagones, porque si consideramos que solo hay un vagón en el cual estamos todos, ¿no? Pues no Claro, hay cola ni cabeza, claro. ¿no? En ese sentido. Claro, es que al final poner etiquetas para mí es feo y nada productivo, ¿no? Es decir, al final, al hablar de capacidades, quizás lo que tú dices, podemos ser capaces de no etiquetar, de no separar y simplemente de trabajar con la perspectiva de incluir a todo el mundo y ya está. Claro, claro. El tema de las etiquetas, Juanjo, ha sacado como mi debate preferido. Porque, o sea, este sí es un melón enorme y aplica para todo, tanto para las discapacidades. Porque es verdad que, o sea, yo estoy a mí el tema de que, o sea, ojalá sueño con ese mundo en el que no necesitáramos las etiquetas, pero como que siento que hay un proceso, o sea, hasta que no lleguemos ahí, creo que no sé, o sea, no tengo muy clara mi postura, pero al final sí que son como necesarias porque si no, desaparece, ¿no? O sea, como que si no ponemos esas etiquetas o si no tenemos, no sé, no lo visibilizamos, o sea, ¿cómo podríamos no tener las etiquetas, pero que haya conciencia, ¿sabes?, del problema, ¿no?, de lo que pasa, de que puede haber personas que se estén quedando excluidas de algo. Igual que pues, con género, con orientación sexual, con incluso los formularios, ¿no?, de tu género, de que ahora hay como mucho debate, etiquetas, no etiquetas, no sé, a mí esto me parece un debate muy interesante. Claro, Sí. pero yo creo que ahí quizás el problema puede estar cuando la etiqueta es más importante que lo que etiquetas, ¿no? Como que el sujeto, yo creo que las etiquetas nuestra mente es limitada, aunque no nos guste pensarlo, y necesitamos ahorrar energía cognitiva, ¿no? Y necesitamos agrupar las cosas en categorías, ¿no? Es Sí. como, pues, nuestra mente es española, necesitamos ahorrar trabajo. Y lo que hacemos es eso, esas etiquetas, pero cuando la etiqueta se convierte, es como cuando la etiqueta jersey es más importante que el propio jersey Sí, concreto, tienes un ¿no? problema. Es cuando está el problema, ¿no? Yo creo que es humano hacer etiquetas, pero al final también es humano ser humano. Y es más, yo creo que no estamos tan lejos, ¿no? Creo que el problema está más en cuando tenemos en cuenta más las etiquetas que lo que estamos etiquetando, ¿no? Cuando tenemos más pues eso, lo normal, lo discapacitado, lo que se sale de la normalidad en cualquiera de los ámbitos, cuando pensamos en él, la etiqueta, en el concepto, ¿no? En el objeto, más que Mm. en lo que estamos. Luego, al final, lo que estás etiquetando son personas, de la naturaleza que sean. Y eso, Con nuevamente, toda nos su encontramos complejidad. con que nadie va a ponerle un pego cuando hablamos de personas, cuando lo que atacamos son las etiquetas. No,
los discapacitados, los homosexuales, las mujeres, pero en realidad no hablas de Pepita o de Pepito. Estás hablando de una etiqueta. No sé. Un poco al hilo, Luis, de lo que has comentado al principio del episodio, cuando empezáis con un proyecto, ¿no? Que, bueno, pues proponéis la parte de accesibilidad, se acepta y que de repente pues os metéis ya de lleno en tiempos, en plazos, en entregas y se va descartando. Yo quería que nos contaseis por qué es necesario tener en cuenta la accesibilidad al desarrollar una aplicación web y qué beneficios tiene, ¿no? Que incluyamos estos aspectos de accesibilidad. Pues yo ahí me voy a apoyar en el argumento que ha comentado antes Juanjo. Es que es hacer bien una aplicación, ¿no? Es hacer bien tu trabajo. Al final, una aplicación web o una página web o una tienda online o el servicio online que estés ofreciendo, el objetivo que tiene es que lo utilicen las personas. Porque si no, pues el triunfo o el objetivo de negocio que hay por detrás de toda aplicación o de toda desarrollo web no se cumple, ¿no? No, Exactamente. si no pueden acceder las personas. Y en ese sentido, yo creo que pues es que a nivel fundacional la web se basa en el acceso universal, ¿no? Tim Berners-Lee en su cueva de Suiza dijo que el Internet era posibilitar el acceso universal al conocimiento, a la información y a todo, ¿no? O sea que es que Él lo tenía muy claro. está grabado en piedra, Sí, en sí. piedra desde el inicio, en piedra virtual, ¿no? Lo tenía muy claro y Entonces, fue una de las personas que habló antes de accesibilidad, si te fijas. O sea, es que ujú, lo tenía clarísimo. estaba en el momento cero Exacto, del desarrollo de Internet. Pues exacto. desde el momento cero lo estamos ignorando. Es como... Totalmente. Entonces, en ese sentido, yo creo que no es que que haya que poner el foco en una cosa concreta, es que esa cosa concreta es el foco, no es que haya que ponerlo, es que es el foco. Si no pueden acceder todas las personas a nuestro aplicación, pues una de las ventajas que siempre se decía a nivel de negocio, antes lo ha comentado Nati, ¿no? Cuando las personas que tengan sobrepeso, que se salgan de sus tallajes habituales, evidentemente en una tienda física que tienen una limitación de X metros cuadrados y a unos precios no asequibles, pues yo puedo entender que un negocio pues tenga que focalizar, ¿no? Y decir, pues en lugar de 1000 productos tengo que mostrar 10 y voy a poner los que más se utilizan, ¿no? Esto que se hablaba en Internet desde hace un montón de años, de la long tail, ¿no? Y el que poder utilizar a través de una plataforma digital, ¿no? No necesitar restringir los productos y poder tener un catálogo muchísimo más grande, evidentemente, hace que el negocio sea rentable. Pues en ese mismo sentido, ese long tail habría que hacerlo con los usuarios y con las usuarias, ¿no? No dar solo acceso. Si yo tengo una puerta, voy a poner un ejemplo chorra, una fachada de 2 metros, no puedo, y tengo que poner un escaparate y una puerta, pues a lo mejor mi puerta va a ser un poco más estrecha y entonces no puedo poner no entra una mujer con un carrito o una persona con unas muletas. Pero en Internet no hay esa restricción de decir pues que entre todo el mundo, ¿no? La long tail de las personas, ¿no? De los usuarios y usuarias. Es que lo Y cuentas así todo el mundo. Y es que no puedes dejar de pensar, con lo fácil que es, ¿por qué narices no se hace? entonces lo que digo es que no hay... Yo en 22 años que llevo trabajando en el mundo web no me he enfrentado todavía a ninguna persona que diga ni se te ocurra dar acceso a personas con esta discapacidad concreta. Jamás. No, no, Pero no, luego no se normal. hace. Y yo No lo creo que sé. es porque no se concibe desde el inicio Claro. que es parte de nuestro foco. O sea, que no es que sea parte de nuestro foco, es que es el foco. Fíjate en la evolución, por ejemplo, de los test unitarios. Ahora tú le dices a alguien que no hace test unitarios de tu página web y ¿qué te dice? No te contrato, ¿no? Eres un suicida, sí, sí, Es un sí. suicida. Mm. Pero eso ha evolucionado desde el momento en que, o sea, hace 10 años, tú decías y decían, bueno, no, tenemos gente que prueba. Y ya Yo está, quiero, y quedaba claro, yo bien, quiero ¿no? funcionalidad. Ya haremos test, ¿no? Claro, exactamente. Y eso ha evolucionado. Sin embargo, la accesibilidad no ha funcionado a la par, no ha evolucionado a la par y es una pena.
porque yo creo que Claro. debería estar a la misma altura. ¿Qué cuesta poner en un pipeline de despliegue continuo temas de accesibilidad? Exacto. ¿Y cuántas Sí, veces se hace? Yo te lo respondo con un número muy bajito. Sí, muy poco, muy poco. En Microsoft, por ejemplo, yo lo he visto que lo hacen en todos los pipelines como parte de, además de templates por defecto y templates required. Y eso para mí fue un subidón de decir, ¡hola, lo están haciendo, tío! Claro, y fíjate que dices, parece que solo una empresa del volumen o del tamaño de Microsoft se puede permitir el lujo de meter En en sus absoluto. pipelines de integración continua temas de accesibilidad. Y no creo que le suponga un gran coste a Microsoft incluir esos temas en el pipeline. No, No creo que esté, que no, esté, que esté invirtiendo grandes cantidades, o sea, simplemente que lo está teniendo en cuenta. claro. Luego ya hablaremos de otra cosa que puede ser el corregir esas barreras cuando aparezcan, ¿no? Eso ya Ujú. puede dependerá mucho del equipo, dependerá mucho de los rodados que estén en accesibilidad o lo que tú quieras. Pero ponerlo y que tú tengas tu check que te diga la accesibilidad no ha pasado porque tienes 30 errores. Porque además que hay herramientas open source que te lo hacen. No es que tengas que Sí, pagar una herramienta propietaria para que te haga eso, ¿no? Entonces, es sí. simplemente querer hacerlo. Claro, claro. sí, Y evidentemente luego corregir lo que tú comentas. Hacer algo siempre te va a costar más que no hacerlo, Claro, ¿no? Eso es como claro, obvio. Pero es que tienes que hacerlo, ¿no? Es lo que decías, los test, pues evidentemente te lleva un tiempo, ¿no? Hacer unos test y eso tiene un coste. claro. Pero es Pero que si luego no es lo una haces maravilla. ahora Luego mismo, nunca falla, tío, que si nunca falla. claro. o sea, yo Pues, aquí, Maribel, tipo, también como yo entiendo, o sea, por lo que me he encontrado muchas veces cuando trabajo en estos temas, aunque sea más frío, también es negocio, ¿sabes? Yo creo Of que si hay course. alguien que te está poniendo pegas para hacer esas cosas bien, tienes que como recordarle que se está dejando fuera a casi el 15% de, ¿sabes? De la Pero tú, población. Nati, ¿crees que la gente se cree este discurso? Yo no lo sé, pero a mí me ha servido cuando me he encontrado como gente que quiere como saltarse lo que hay que hacer, lo que nos estamos diciendo que son las cosas bien, pues muchas veces adaptar tu discurso un poco más al negocio, decir, mira, y tener ejemplos de empresas que están diseñando de forma más inclusiva, tienen un revenue o un bottom line más alto al final de año, les sirve, ¿sabes? Al final adaptar tu lenguaje Puede ser. al negocio, muchas veces dices, mira, es que es la minoría más grande, es que si no, si esto no es así, te estás dejando fuera pues muchos potenciales clientes. Es que tengo la sensación de O que tú se lo dices y te dicen que sí, pero luego no se lo acaban de creer de verdad. Y yo dicen, no, eso va, no serán tantos como me lo estás pintando. yo creo No que lo sé. si la persona como concienciada sigue, puede mantener, ¿sabes? Como velar porque todo, porque continúe. Es verdad que Sí, si no sí, hay nadie totalmente. Claro, si tú vas con ese discurso y luego te vas, pues probablemente se olviden. Pero lo claro. que sí, a mí lo que me ha pasado es que si normalmente estoy en un proyecto que no lo veían o que veían, vamos más directo, nos ahorramos este gasto, por así decirlo, cuando lo justificas de una forma más de negocio, yo sé que es como frío y a lo mejor más triste, No, pero no, pero es así, o sea, es que es es parte. así, o sea, te tienes que adaptar el lenguaje y decir, mira, y yo, por ejemplo, tengo como un montón ¿no? de ejemplos de empresas que han hecho, cómo han cambiado su negocio desde que no eran inclusivos a cuando han hecho las cosas, productos tanto físicos como digitales, y a mí eso me ha ayudado a que al menos me escuchen con otra, como con más interés. Ah, que me estás diciendo que voy a ganar más dinero con esto, ah, ahora te escucho, ¿no? Es un poco así. pero nuevamente, Nati, yo no me he encontrado esa posición. O sea, yo he tenido defensas ahí a cara de perro, ¿no? Hablando mal, con personas de compras, ¿no? De departamentos de compras, cuando vas a hacer una propuesta, o con personas de negocio, y te cuestionan o te analizan el precio de la hora, el precio el Hmm. número de personas del equipo, el número de sprints, ese tipo de cosas te las cuestionan. Jamás me han cuestionado. No, es que la accesibilidad no la queremos. No, ese 15%, Ya. ese X porcentaje, o sea, así como lo que pasa es que yo creo que se nos va el agua entre los dedos. Luego empezamos a trabajar y, y, no sé si es que nos come el día a día el no poner el foco. Es que es lo que No, decía Juanjo. Si yo en creo el que falta pipeline está esto, concienciación. pues, y me da un error, sea de la naturaleza que sea un error de accesibilidad, que sea un error de Ujú. código, que sea un error de lo soluciono, porque es un error independientemente de que sea mm, algo que vaya a afectar a un colectivo o a otro, es un error. Entonces,
Creo que a nivel de diseño luego, pues empiezas a tirar pantallas y al final, como lo que quieres es enseñarle a tu cliente y no frustrar sus expectativas, pues empiezas a hacer desde la fase de diseño, incluso del diseño del servicio, ¿no? Del flujo, de la instalación, de no sé qué. Como que realmente al final es que nosotros o nosotras mismas no nos lo ponemos como, es que es mi herramienta, es que yo trabajo así. O sea, yo te diría, Luis, que yo creo que en preventa es más difícil que te salga, te despierte esto porque no entienden las implicaciones de lo que estás diciendo. Pero, por ejemplo, tú si a un cliente le digo, no, es que tener una muestra inclusiva para hacer el test de usuarios va a llevar, o sea, la captación es mucho más difícil, ¿no? O sea, lleva más tiempo y a lo mejor tenemos que tener más o menos parado el equipo, a lo mejor una semana y media hasta que no hagamos la captación de la muestra inclusiva. Pues te van a decir, no, tira ya con cualquier muestra, yo te capto, ¿sabes? Buscamos otra casa. Ahí es como en esa parte, yo creo que por eso digo que es mucho como en el proceso, que muchas veces ni siquiera es cuestión de dinero, a lo mejor es más de tiempo, para hacer esto de una forma nos puede llevar más tiempo y que siempre vas a intentar como acelerarlo. Y ahí es Mm. cuando tienes que parar y decir, vale, pero espera un segundo, es que si hacemos esto así, al final no va a ser, si no lo testamos con estas personas o si no nos tomamos este tiempo para hacer este diseño de una forma, aunque tardemos un poco más, luego los beneficios van a ser esto. O sea, yo creo que lo que sobre todo me he encontrado estos stoppers son ya en el proyecto en sí mismo, ¿no? Al principio es todo muy Ujú. bien, hagámoslo accesible, pero cuando de repente empiezas a poner sobre la mesa, no, es que tenemos esta muestra, te pongo el ejemplo de eso, de un user test, ¿no? Y esta captación va a tardar más porque tenemos estos atributos que cuestan más captarlos. Pues ya te van a intentar reducir y decir, pero ¿por qué estamos haciendo esta muestra? Pues si los usuarios, yo te capto en medio día lo que necesitas, ¿sabes? Como, Sí, a lo mejor nos faltaría meter, en el ejemplo concreto que tú dices, Nati, nos faltaría concebir nuestra muestra, igual que dices, como sé que la población considerada como normal es fácilmente conseguible, ¿no? O sea, quiero decir, si necesito una serie de personas, pues es lo que decías, blancas, que viven en Madrid con un nivel de estudios tal y cual, eso es fácilmente conseguible, y hay otras que son más difíciles, tener ya eso rodado, ¿no? En el sentido de instrumentalizado para que montarlo sea relativamente fácil. O sea que no digo que el problema esté ahí, Nati, sino que a lo mejor eso evidentemente es cierto, ¿no? Me va a costar más encontrar una muestra de personas diversas que encontrar una muestra de personas homogéneas. Pero que a lo mejor quizás tampoco lo tenemos, como luego al final dice, pues venga, el cliente te dice tal y yo lo solventamos con muestras homogéneas en lugar de más diversas. No, o sea, no sé. sí, esto lo que, mira, para mí lo que demuestra es que nadie lo está haciendo, o sea, porque yo siempre digo Claro. que en temas de accesibilidad hay que ir más allá de lo que te dice ¿sabes? La normativa, o sea, porque realmente muchas veces incluso cumpliendo con la normativa, tú te vas a un test de usuario con una persona que tiene una limitación sí, visual y que aparte también de movilidad, a lo mejor en las manos, y es un sufrimiento. Por eso yo o sea, siempre estoy con el tema de realmente traer esas perspectivas al proceso. La realidad es que yo he trabajado con muchísimas agencias de captación y casi que se le quedan los ojos de plato cuando les pides muestras más diversas, porque están acostumbrados a que son A, B o C, ¿sabes? Siempre es como un mismo promedio de personas. Y es como, pero ¿por qué? ¿Y este proyecto de qué es? O sea, no, la realidad es que no se está haciendo y por eso cuesta más. O sea, si todos empezáramos a hacer investigación más inclusiva en procesos de diseño, ya a lo mejor las agencias de captación o como hagas esa captación de usuarios no sería tan difícil y sería un poco más fácil, porque ya si Claro. muchas agencias, si muchos estudios o agencias de diseño te lo están pidiendo, ya te podrías tirar más, pero como lo que te piden siempre es ese promedio de personas, lo Claro. único que destapa es que no se hace, ¿no? Totalmente. Es que eso, casi lo que dices, Nati, es algo que yo también me he encontrado. Al final, eso lo que subyace por debajo es que se considera la accesibilidad como un plus, no Exacto, como no es un. como un concepto de diseño inicial, no es Exacto. parte del diseño, Es es un plus que como. ya lo haremos si podemos, si tenemos tiempo, si hay Sí, capacidad
Solo Microsoft, que tiene una gran capacidad una gran maquinaria, puede hacerlo. No es un plus, o sea, No, no en es un absoluto. extra, no es el tope de gama de nuestro vehículo. No. Debería ser al revés, o sea, debería ser Parte del inicio y ya está. claro, Si tú a un diseñador, a un frontend, le dices, esto hay que hacerlo accesible, evidentemente, y te dice, sí, sí, claro, claro, guay. Pues te dice, hostia, ¿y esto cómo hay que hacerlo? No, nunca lo he hecho. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que buscar componentes, librerías? Tenemos un problema. Y partimos de que si nadie tiene esa curva de aprendizaje hecha, pues todo se complica más todavía, ¿no? claro. Totalmente. Por eso hay que dotar o deberíamos dotarnos de ese tipo de conocimientos o de herramientas o de bagaje, no como un extra, no como un esto lo tenemos que hacer mejor de lo que lo hacemos normalmente, sino como que es nuestra forma de trabajar, o debería ser nuestra forma de trabajar por defecto y no como un extra. Ujú. Luego, a lo mejor puede ser un extra si lo que queremos es algo, pues yo que sé, un tirabuzón y una cabriola, pero el default, ¿no? El básico debería ser, porque al final es el objetivo, ¿no? No sé, el Sí, del objetivo negocio, ostras, incluir a todo el fundacional mundo. de la web, Claro, claro, efectivamente. no un extra. No es un plus, no es solo Microsoft o solo empresas de una gran entidad a nivel mundial con grandes cantidades, ingentes cantidades de recursos pueden hacerlo, sino que es algo que Hay que machacar mucho eso. Es decir, todo el sí, mundo puede, todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo, desde la empresa más pequeña hasta la empresa más grande. ujú, Pero lo que yo me he dado cuenta a lo largo de mi carrera es que hay voluntad, al principio siempre hay voluntad, luego se diluye por la falta de compromiso y por la falta de concienciación y sobre todo se complica por la falta de formación. exacto. Para ir cerrando, si os parece, el episodio, me quedaría una última pregunta. Si quisiéramos hacer nuestra aplicación accesible, nuestra web accesible, ¿cómo podríamos empezar? Vale, yo siempre digo que si no tenemos mucha idea de qué tenemos que hacer, lo más fácil es empezar al menos tirando de herramientas automáticas. Ujú. ¿Vale? Hay un montón de herramientas automáticas que nos van a permitir sacar un informe de cuán mal está nuestra web o cuán bien está hecha nuestra web. Y a partir de ahí, pues podemos empezar a documentarnos, a leer, a informarnos y a entender qué es lo que estamos haciendo. Pero al menos para mí ese empujón inicial de decir, ostras, si la web ya está hecha, esto nos va a dar una medida de qué cosas están fallando, de un 30 a un 50% de las barreras, y a partir de ahí, pues ya es cuestión de formación, que realmente en Internet hay un mogollón de documentación y podemos poner, si queréis, links a diferentes cursos gratuitos que van a hablar de accesibilidad. Y si estamos hablando de hacer una web desde cero, también incluir lo que ha dicho antes Luis, de incluir esos procesos los procesos de CI, incluir la accesibilidad. Eso nos va a dar un punto muy guay porque, digamos, yo siempre hablo de la entropía de la accesibilidad, que si la dejamos de lado se va haciendo una pelota y eso Ujú. nos va a permitir prevenir eso. Y luego, sobre todo, formar. Si tienes un equipo de ingenieros, formarlos bien, buscar cursos, buscar que entiendan lo que están haciendo y eso va a permitirnos que la web sea accesible desde el principio y que no evolucione de mala manera y se convierta en algo no accesible. Totalmente. Si te das cuenta, además, Juanjo, vuelve a tu definición del principio. Es como si la pregunta fuera, si yo quiero hacer una web bien hecha, ¿qué tendría que hacer? Tener Uf, gente formada, tener herramientas, Claro. poner el foco. Es que es la misma respuesta, Juanjo. De cualquier web. Es que además ni siquiera accesibilidad. Si quiero hacer una web que no falle, ¿qué tengo que hacer? Pues tienes que formar a tus ingenieros, en Es la testing, tienes que misma formar a tus respuesta que ingenieros. Es acabas de que es dar. lo mismo. Es la misma Es que es lo respuesta. mismo. Sí, sí. Sí, sí, O sea, totalmente. realmente, si te das cuenta, lo que quiere decir es que estamos haciendo nuestras web y nuestras aplicaciones las estamos haciendo mal. Totalmente. Las estamos haciendo mal. Sí. Y se nos llena la boca de palabras y de conceptos, pero luego, luego lo hacemos mal. Si tú, Luis, seguro que tienes un montón de experiencia en esto. ¿Cuán denostado está el HTML en nuestras páginas web? No lo Denostado, usamos. si eso se hace solo, hombre, eso es transparente. Eso es commodity total. Y es la piedra angular, Juanjo, y tú lo sabes mejor que nadie. Es la piedra angular y nadie sabe utilizar el HTML bien. Sí, O sea, totalmente. fijaos lo triste que es. Bueno, esperemos que el episodio de hoy, perdón, pues haya servido para poner esto sobre la mesa para
visibilizar todas estas barreras que hemos estado viendo que hay en el mundo web. Y nada más, quería daros las gracias de nuevo, Nati, Juanjo y Luis, por haber estado este ratito aquí con todos nosotros. Y nada más, dejaremos todos los links que hemos estado hablando en la cajita de descripción. Y muchísimas gracias también a nuestros oyentes. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Muchas gracias, chicos. Muchas Muchísimas gracias. Un placer. Un placer. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.